Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, como es costumbre, tenemos 3 temas a partir de este momento en la próxima hora que desarrollamos primero en titulares en Noticia Naciones Unidas. Aislacionistas, agresivos, radicalmente ideológicos. Así fueron los discursos de los presidentes de Estados Unidos y Brasil ante esta Asamblea General este martes en la segunda jornada de sesiones. Nos preguntamos varios hechos. ¿A quién pretenden convencer? ¿Por qué discursos tan similares? ¿Cómo suman a un sistema geopolítico que tiene serias dificultades? ¿De qué no hablan? ¿De qué no hacen referencia? Vamos a profundizar en ello cuando llegue el momento, será en minutos. Avanzamos con el segundo tema que es en Noticia. Vamos a hablarles de Venezuela. Primero, resultados del diálogo nacional, diplomacia de paz, países que deciden no plegarse a un plan de intervención. Todo esto pasó hoy en esta jornada de martes y lo analizamos. Y tercer tema que es Noticia, Argentina. Mientras que desde Naciones Unidas el presidente Mauricio Macri hablaba de un país que para muchos está en su mente, dentro de Argentina una masiva movilización le exigía alimentos para los comedores comunitarios. Tenemos esa radiografía, tenemos el análisis. Es Noticia que así comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Naciones Unidas, un 2 por 1 fueron las alocuciones de los presidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump este martes ante la Asamblea General del Organismo Hemisférico. Ambos coincidieron en discursos aislacionistas, radicalmente ideológicos, agresivos sobre países progresistas y sobre todo aquello que consideran alejado de sus propios intereses. Tenemos los detalles a continuación. Como es tradición desde 1955, el presidente de Brasil ofreció el discurso de apertura de la Asamblea General de la ONU. Esta vez le tocó a Jair Bolsonaro, quien aprovechó el escenario para defender sus ideas ultraconservadoras y atacar a otros países. Las críticas al socialismo protagonizaron buena parte de su alocución. Igual que sucedió con la del presidente de Estados Unidos, Bolsonaro llamó a combatir ese ambiente ideológico y arremetió contra Cuba y Venezuela. Es una falacia decir que la Amazonia es un patrimonio de la humanidad. Es un concepto erróneo, como confirman los científicos. Decir que nuestros bosques son los pulmones del mundo. Para Bolsonaro, su gobierno está comprometido con la defensa medioambiental y el desarrollo sostenible. Negó que el fuego esté consumiendo la Amazonía y dijo que ese territorio no es patrimonio de la humanidad, por lo que apeló a su derecho a explotar las reservas naturales, incluidas las tierras indígenas. Algunos países, en vez de ayudar, se sumaron a las mentiras de los medios y se portaron de forma irrespetuosa, con espíritu colonialista. Cuestionaron lo que para nosotros es lo más sagrado, nuestra soberanía. En relación al tema, Bolsonaro rechazó que desde Francia se sugiriera el mes pasado la imposición de sanciones contra Brasil y agradeció a su homólogo Donald Trump por negarse a lo que paradójicamente consideró una propuesta absurda y transgrede la soberanía de su país. Justo después tomó la palabra el mandatario estadounidense ante la Asamblea General. En un discurso electorero, Trump volvió a prometer que Estados Unidos nunca será socialista. No perdió oportunidad para arremeter contra Venezuela y Cuba. El dictador Maduro es una marioneta cubana, protegido por guardaespaldas cubanos. Se esconde de su propio pueblo, mientras que Cuba se aprovecha de la riqueza petrolífera de Venezuela para mantener su régimen. Corea del Norte, China, Afganistán e Irán también fueron objeto de sus acusaciones y críticas. Además, a los migrantes centroamericanos les sugirió no exponerse para llegar al norte, porque si lo logran, serán prontamente devueltos a casa. Al cierre de una locución cargada de retórica agresiva y aislacionista, el mismo Trump aseguró que Estados Unidos desea la paz, la cooperación y no busca conflictos con ninguna otra nación. Paradójico, teniendo en cuenta que desde su llegada al poder, el gobierno Trump ha generado nuevos conflictos con China, Rusia, la Unión Europea, Irán,
Venezuela, Cuba y Nicaragua, entre otros. Entre muchos otros, vamos hasta Naciones Unidas con nuestro enviado especial Jorge Gestoso. Jorge, muy buenas noches. Si hay algo sobre lo que quiero primero preguntarte, es que esta, a diferencia de otras asambleas generales anuales, está noticiosa y muy interesante. Más que interesante, te diría, Tatiana, porque realmente hoy saltaron chispas en cuanto a que había gran expectativa porque estamos viviendo un gobierno del presidente Trump en donde la amenaza de la guerra, la amenaza de sanciones a nivel nunca vistas estaba flotando en el ambiente y, por ejemplo, el tema de Irán, que amenaza con incluso la posibilidad de una intervención militar, se quería ver exactamente qué posición tomaba, un tema que él trató prácticamente en los primeros minutos de su discurso. Pero realmente chispas porque muestra un mundo ideológicamente dividido de una forma tajante, cortante, es decir, hemos venido a cubrir este tipo de Asamblea General durante varios años y nos llamó poderosamente la atención. Por ejemplo, el primero en hablar, como ustedes mencionaban que es tradición ya desde 1955, es Brasil. Y cuando Jair Bolsonaro llega entonces al podio, el tono de su voz, el nivel de agresividad de la forma en que se expresaba era absolutamente chocante. Y entonces, a los poquísimos minutos de comenzar su discurso, empieza una andanada de ataques contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, contra el comunismo, contra el socialismo, pero de una manera algo realmente inaudita. Y después viene Trump, como tú decías, y coincide que inmediatamente después, el segundo en hablar fue Trump, y coincide con esa retórica que después vino a lo largo del día Macri en la tardecita y siguió dándole, es decir, como que el representante del Grupo de Lima calzaba perfectamente en el discurso. Pero a diferencia de lo que se había dado en otros casos, hubo absolutamente una respuesta, una réplica a ese tipo de acusaciones. Por ejemplo, respecto a Venezuela, que tú mencionabas que en un momento Trump dijo que entonces Maduro era un títere de Cuba, el canciller venezolano Jorge Arreaza le contesta y le dice, en realidad Trump es un títere del capitalismo. Y respecto a todo lo que se habló de Cuba, por ejemplo, el canciller cubano, entonces Bruno Rodríguez, sale a contestarle a Jair Bolsonaro, le dice que textualmente son calumnias y agrega, deberá y estar delira, dice, delira y está añorando los tiempos de la dictadura militar. Es el líder del incremento de la disparidad. Eso entre otros temas. También la pugna, la pelea entre Francia y Bolsonaro, definitivamente Macron está absolutamente en contra del manejo de la Amazonía y se intercambiaron con un poquito más de sutileza dardos y en ese sentido también Macron dijo el capitalismo como tal, como está actualmente a propósito de la disparidad, está llegando a tal punto que debe ser palabra más o palabra menos reinventado. Es decir, acá claramente se vino a una cosa, a descalificar de una manera sistemática a los países que tienen o se organizan bajo el sistema socialista, vender, como decían ustedes también muy bien, una retórica electoral por parte de Trump, en donde sale a decir de que el socialismo no solamente, y lo descalifica todos los epítetos que tú se te ocurra, sino entonces dice, y no solamente que pasa allí, acá yo no voy a permitir que funcione el socialismo porque los candidatos prácticamente que están ocupando los primeros lugares en la intención de voto tienen un discurso que aquí adentro en Estados Unidos le llaman socialista, en el resto del mundo sería de centro y de socialdemocracia, nada que ver con el socialismo que quiere asustar Trump. Y entonces, para que su discurso electoral, de su base electoral aquí en los Estados Unidos, siga enganchado con su retórica, empieza a descalificar como amenaza la inmigración, los indocumentados, empieza a
elogiar a Andrés Manuel López Obrador porque puso 27.000 tropas, dice él, en la frontera. Entonces es realmente algo elogiable. Elogia a todos los países centroamericanos porque están colaborando en este tema de la inmigración indocumentada. Claro, no dice que si no colabora porque le está torciendo el brazo, le aplica sanciones tanto a México como a todos esos. Es decir, un discurso que en realidad lo que está mostrando es un mundo que estos dos presidentes, incluso se ganó el epíteto ya Bolsonaro de el Trump de los trópicos, o sea, teníamos al Trump de los trópicos seguido por el Trump versión original, con un discurso volviendo al principio, sumamente agresivo, sumamente incendiario, sumamente binario, o estás conmigo o estás en contra de mí, y estar en contra de mí es muy peligroso para el mundo. Y otra cosa que salieron, para terminar un poquitito entonces, Tatiana, redondear, es todos estos tres, Bolsonaro, Trump y en el caso de Macri en la tarde, vendían que la apertura, decían la conexión con el mundo, queremos un Mercosur abierto y moderno, decía Bolsonaro, nos hemos conectado porque hacemos tratados de libre comercio. Trump también vendía que estaba conectado, cuando en realidad la historia muestra que para nuestra región América Latina, el tratado del TLC es un típico, claro ejemplo, ha dejado desempleo, ha dejado gente absolutamente en la pobreza, en la marginación, ha traído grandes beneficios para las grandes corporaciones internacionales, pero la apertura que ellos están pregonando no necesariamente ha traído buenas noticias, sino justamente todo lo contrario. Y también el tema de la soberanía. Mientras que venden el discurso de soberanía, en el caso de Bolsonaro, que quería promover la soberanía de su país, que no se fueran a meter cómo manejar la Amazonía, él está vendiendo su soberanía a las grandes corporaciones internacionales como Cargill, como ADM y como otras, como Bunge, en donde le está vendiendo el país, le está abriendo las puertas y no está precisamente cuidando su soberanía. Más que interesante, como tú decías, esta primera jornada, Tatiana, de esta celebración, digamos así, de todos los países del mundo en la Asamblea General número 74. Más que interesante, muy noticiosa y sin duda mucho por analizar. Gracias, Jorge, muy buenas noches. Cuando escuchamos a Jorge hablar de, por ejemplo, cómo se dicen esos presidentes que se instalan en el asunto internacional, uno inmediatamente se pregunta y es, por ejemplo, qué pasa con el Fondo Monetario Internacional, particularmente con el caso argentino. Asuntos que conversamos con Amaury Chamorro, analista político, consultor internacional, ecuatoriano-brasileño y es habitante de América Latina. Amaury, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué Buenas gusto noches, gracias por saludarte acompañarnos. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Si te pregunto acerca de todos estos calificativos que se han generado durante la jornada, las reacciones fueron en cadena, sin duda, después de los discursos de Bolsonaro y del presidente Trump. ¿Cuál es el primero que a ti se te ocurre? Bueno, lo primero es entender que los discursos fueron en gran parte direccionados a sus públicos internos. O sea, Bolsonaro reafirma con un discurso de una oda a los militares que torturaron durante la dictadura militar brasileña, los llama de héroes. Él niega el incendio en la Amazonía, dice que no hubo una devastación de la Amazonía, ataca a líderes indígenas reconocidos por la comunidad internacional, dice que ahora se acabó el monopolio del cacique Raoni, o sea, está obviamente hablando a los sectores duros de sus votantes para intentar fortalecerse dentro de un momento que su opinión, su estado, análisis sobre su gobierno se va en picada. Lo mismo hace Donald Trump en un momento electoral. O sea, él subdivide su discurso hablando a los distintos sectores votantes ahora que desde la comunidad hispanoparlante en América Latina, también habla de aquellos que quieren endurecerse en relación a Irán, aquellos que son al sur de los Estados Unidos en contra de la migración, y habla de una manera, obviamente, con un lenguaje que es típico de ellos, muy agresivo, tanto físicamente como su lenguaje verbal. Entonces hay que entender que es direccionado a un público interno y un público externo. Hay
me imagino, suponemos que detrás de los dos presidentes, todo un grupo de asesores. ¿Qué es lo que intentan realmente venderle? Porque se van a un escenario internacional, está muy bien esto que nos dices, porque hay, para el caso particular de Estados Unidos, elecciones el próximo año. Pero hay un público mundial que muy bien conoce, y sobre todo ese público que está allí, la realidad del mundo. ¿Para quién entonces va esto? Porque pareciese que si nos ponemos en los zapatos de todo ese público, ¿quién le va a creer? No, y hay información bizarra, disculpe la expresión, por parte de Bolsonaro. Él hace un reclamo al mundo sobre los 400 policías militares asesinados en Brasil por la violencia. Solo este año en Río de Janeiro, el gobernador del estado de Río de Janeiro, que es de su partido, su policía ha asesinado a más de 1000 ciudadanos. Solo el estado de Río de Janeiro. Entonces, el fin de semana fue asesinada una niña. Una niña, de 8 Ágata, años. claro, de 8 Ágata. años, víctima de la policía militar. O sea, es tan loco lo que pasa en Brasil que el gobernador del partido Bolsonaro de Río de Janeiro va en el helicóptero que dispara a la población en las comunidades más pobres de Río de Janeiro. Entonces, él, en lugar de referirse a la comunidad que ha sido agredida, a la violación de derechos humanos, a los más pobres que siempre han sido vulnerables en Brasil, él se refiere a la policía militar que ha sido víctima de la criminalidad y no, por ejemplo, al atropello del Estado brasilero a esas comunidades, generando en el caso de Río de Janeiro más de 1000 muertos. Entonces, ¿qué ocurre? Él habla estrictamente a su sector más duro. Hay que entender que Bolsonaro tiene un votante duro de más o menos 30% que lo defiende. Y inclusive vale destacar algo que es, yo diría, inaudito en los discursos de la ONU. Una oda a su ministro de Justicia, Sergio Moro. ¿Por qué ocurre eso? Obviamente, Sergio Moro es el pilar que sustenta el gobierno de Bolsonaro. Si Sergio Moro cae, o si Sergio Moro tiene que renunciar, o si la comunidad jurídica brasilera consigue lograr todo lo que está intentando con las cortes al denunciarlo por manipular el proceso en contra del presidente Lula, todo filtrado a través de un sitio web de Glenn Greenwald, de un gran periodista estadounidense, mostrando que todo fue manipulado, obviamente Bolsonaro acaba siendo perjudicado, porque él gana la elección porque Lula está detenido. Entonces, él lo que hizo fue utilizar la tarima de la ONU, Brasil siempre en la apertura para defender a su ministro de Justicia. Obviamente ese es un mensaje muy fuerte dentro de Brasil, ese es un mensaje poderoso para su grupo más duro, pero obviamente la comunidad internacional se asusta al ver cómo trae mentiras en relación a Brasil, ¿no? Él habla de un desarrollo económico, habla de la importancia de la privatización como un gran ejemplo de implementación de políticas públicas en el área económica para demostrar que Brasil ahora sí es respetado y mira cómo Brasil combate al socialismo, ¿no? Él dice que Brasil estuvo muy peligrosamente cerca del socialismo, cosa que obviamente no tiene ni sustentación científica de lo que le está hablando, mucho menos política, porque Brasil nunca estuvo cerca, Brasil fue una socialdemocracia, así como lo dijo Jorge anteriormente, es un país que básicamente ha llegado muy cerca de una centroizquierda con políticas económicas que ha ayudado a decenas de millones de brasileños, pero no es ni de cerca lo que ha sido la revolución cubana, lo que ha hecho Venezuela en profundización de programas sociales, ¿no? Entonces, eso demuestra que Bolsonaro ha hecho un discurso muy construido por esos asesores, muy segmentado. Entonces, él habla al sector de las Fuerzas Armadas brasileras, de las policías militares, él habla del sector religioso. Acuérdense que él abre el discurso diciendo, yo agradezco a Dios por estar vivo, ¿no? Por existir. O sea, entonces, habla de esos sectores evangélicos, él también habla al antipetismo, la antiizquierda brasilera, que es un grupo fuerte que tiene mucha fuerza dentro de los medios de comunicación, y eso es también el ataque a los medios internacionales, acusando que Brasil, de transmitir un tipo de una imagen, construir una imagen sobre Brasil que no es verdad. Venga ustedes mismos a ver que no existe un incendio en la floresta amazónica, es algo... me da ganas de reírme si no fuera una tragedia, porque ha sido uno de los peores desastres ambientales de la historia de la humanidad. Es uno de los peores desastres que aún está vigente, aún ocurre. Que no incluye solamente a Brasil, incluye a todas estas otras naciones que son amazónicas, exactamente, tantas que están sufriendo. Él acusa, disculpa que me acuerde ahora, perdón, pero él acusa a los indígenas de los incendios. Él dice que los indígenas... Y a las ONGs Claro, también. es tan bárbaro que él posiciona él lee una carta de una supuesta ONG de indígenas agricultores
que lo defienden y que esos sí son legítimos, y ellos hablan sobre la necesidad de la representación y del desarrollo, de representación a través de Bolsonaro y el desarrollo económico, como si fueran grandes empresarios, agricultores, latifundiarios. Amaury, pero la peligrosidad entonces de este discurso, si lo revisamos particularmente con el tema de los indígenas, justo la víspera se presentaban las cifras del asesinato de indígenas en los últimos 10 años y se ha incrementado en el gobierno de Bolsonaro. No solo eso, sino él ha permitido que los agricultores se armen, o sea, hay una reforma en el Estatuto del Armamento en Brasil permitiendo que los agricultores puedan tener posesión de cualquier tipo de arma dentro de su territorio, o sea, puede tener un fusil de guerra, y es lo que es más, Brasil aumentó en 100 veces el volumen de importación de armas de guerra y por primera vez para uso privado. Imagínate. ¿Y ¿a dónde va esa arma? Al campo, a donde no hay presencia de medios de comunicación, a donde no hay presencia del Estado para defender a estas poblaciones, no solo indígenas, pero también de agricultores, de pequeños agricultores que tienen sus tierras robadas, como en el interior de Brasil, en los estados de Pará, Amapá, a la Amazonía brasilera, absolutamente olvidados por el Estado brasilero. Voy a salir a reclamar, a pedirle a un jefe de la policía o a denunciar de que me están extorsionando. No se puede. Entonces, es una fantasía lo que Bolsonaro intentó transmitir sobre Brasil, pero la comunidad internacional no lo creyó. Yo creo que hacia afuera de Brasil, Bolsonaro acaba siendo afectado en su imagen, en su reputación, más aún de lo que ya estaba, pero sí al público interno brasilero, a la derecha brasilera le da un guiño y es muy bien aceptado en ese sentido. Y a nivel internacional quiero preguntarte ahora sobre el presidente de los Estados Unidos, pero antes vamos a presentarles, es lo último que ha salido de Nancy Pelosi, la máxima líder de la Cámara de Representantes demócrata. Miren ustedes lo que ella ha dicho y lo conectamos con ese análisis. Bueno, lo que ella dice ahí es que está anunciándole a todo el país, por supuesto, porque lo hace en cadena nacional en Estados Unidos, que habrá un impeachment porque hay 150 legisladores demócratas que así lo han decidido. La pregunta es si también todo este discurso tan guerrerista, tan aislacionista, tan agresivo del presidente Trump estaba intentando desviar que el mismo día pasara esto. Yo creo que en realidad Trump sabía que eso iba a ocurrir a cualquier momento, ¿no? Es un proceso que no tiene el fin de este proceso de impeachment, no es la justicia, y sí impedir que Donald Trump pueda ser reelecto en los Estados Unidos, ¿no? La Cámara Baja de la Cámara de Representantes del Parlamento estadounidense es amplia mayoría demócrata, pese a que el Senado es republicano y probablemente impida de cierta forma que el impeachment sea realmente aplicado y que el presidente Donald Trump sea destituido. Claro, pero en todo caso, permíteme preguntarte algo. Parece que matemáticamente dentro del Senado las cosas tampoco están tan claras. Hay algunos legisladores que se van tomando distancia. Por eso pregunto si matemáticamente no está tan claro. Porque Donald Trump, de alguna forma, no viene del núcleo duro republicano. Él no es un político de carrera y él también llegó sin hacer acuerdos con muchos republicanos. Él llega peleado con gran parte de ellos y parte de esos republicanos están en el Senado. Entonces, la probabilidad es que se bloquee el impeachment. No obstante, tenemos que considerar sí que algunos senadores, con la presión de la ciudadanía de los Estados Unidos y de los medios de comunicación que son explícitamente anti-Trump, es muy probable que ellos puedan sí dar un giro y votar a favor o abstenerse en relación al proceso. Ahora la situación va a ser difícil. Trump va a sangrar demasiado en este proceso electoral. Obviamente eso lo va a afectar. Él ya no lidera las encuestas en el voto directo, pero sabemos que allá no se gana en el voto directo, se gana con los colegios electorales. Es un proceso absolutamente antidemocrático. Y en esa configuración Donald Trump sí gana las elecciones. Entonces hay que ver qué tanto el objetivo final de ese impeachment es movilizar al votante demócrata que no salió a votar en esos sectores, en esas ciudades, en esos espacios importantes de esos estados que tienen los superdelegados, para intentar disminuir esa ventaja que tendría Donald Trump, pese a que en el voto directo Joe Biden lidera las encuestas. Tanto en el discurso del presidente Trump como en el discurso del presidente Bolsonaro a nivel global, estamos asistiendo, Amaury, te lo pregunto como experto en análisis internacional, a este recambio de lo que está pasando en el mundo. Unos dicen es que está de cabeza, otros dicen se quebró el derecho internacional, la globalización ya no va más. Es decir, hay una cantidad de teorías al respecto de lo que está pasando. Mira, mi hipótesis es que la institucionalidad
al establishment ha sido más agresivo porque ha visto que las poblaciones, las ciudadanías, no han optado por esa vía de la derecha. Bolsonaro solo está ahí por un proceso ilegal en contra del presidente Lula, que lo ha mantenido preso. Donald Trump no ganó las elecciones con voto directo, él gana a través de ese sistema bizarro estadounidense de los superdelegados indirectos, que es tan difícil de entender. Que no tiene sentido, que es algo de 1700 y que ahora se está aplicando hasta la presente fecha. Entonces, el sistema se ha hecho mucho más agresivo porque ha visto que la población, de manera general, no ha optado por la derecha. En grandes sectores, por ejemplo, en América Latina, ¿no? El caso de Mauricio Macri, su victoria también va mucho más, no puede ser entendida sino vista también de la óptica del ataque a los medios de comunicación y toda la persecución a la presidenta Cristina. Entonces, yo veo que estos actores que son formadores son líderes de esos grandes sectores económicos que funcionan para esos sectores económicos, están dispuestos a romper inclusive esa diplomacia al momento de posicionarse en contra de un oponente. El caso de Bolsonaro también es inaudito para Brasil ver un presidente brasilero que siempre ha sido Brasil referencia en términos de democracia, de paz, acusando de manera violenta a Venezuela, acusando a Cuba. Eso nunca había existido. Y después se escucha a Donald Trump, es casi que copiado el discurso de uno del otro, ¿no? Obviamente Bolsonaro copiando el de Donald Trump. Pero lo que vemos es un posicionamiento claro de un forcejeo del sistema para impedir que los sectores más progresistas de nuestra América Latina y del mundo puedan vencer las elecciones sin que este sistema los empuje, los frene a través de los medios de comunicación, a través de la judicialización de la política, porque es la única manera. Todo con digamos, es mi enemigo aquel que decida establecer un programa de gobierno distinto. Por eso hablan, porque tampoco con mucha claridad lo dicen, o el comunismo o el socialismo. En un término global te pregunto acerca del progresismo y si un discurso de esas características realmente puede asustar a nuestros pueblos. Debe asustar a nuestros pueblos. O sea, no es porque el Bolsonaro ganó una elección que él realmente no es una amenaza al mismo proceso democrático. Un presidente que en la ONU hace un homenaje a los militares que asesinaron y torturaron durante la dictadura militar es algo que debe impresionar y asustar al mundo. Entonces, hay una afirmación de un discurso violento, hay un posicionamiento claro de la derecha, de los sectores conservadores, no solo de disputar el poder, pero que están dispuestos a arrasar, a desaparecer, a matar a aquellos que están al otro lado. Y eso lo demuestra Donald Trump con el discurso sobre, por ejemplo, Irán, también lo dice Donald Trump sobre el tema de Cuba, sobre el tema de Venezuela y Bolsonaro. Sobre el tema de los migrantes. De los migrantes. Y hay una jugada muy interesante que vale la pena recordar, el tema de Donald Trump, que es el abrazo que le da a Andrés Manuel López Obrador. Por dos motivos. Uno, también son las acciones obviamente del gobierno para intentar parar esa ola de migrantes que también afecta a México antes que a los Estados Unidos. En realidad hay un flagelo en todo el Estado mexicano porque esa gente también es abusada y muy gravemente violentada por los narcotraficantes, por los coyotes. Pero también recordemos la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos, aquellos que son votantes, que de alguna forma son apoyadores de Andrés Manuel López Obrador, que en este momento tiene una política muy aceptada dentro y fuera de México y con un apoyo popular tremendo. Entonces vemos la semana pasada ocurrió el Día de la Independencia de México, nunca en la historia de México se ha visto un presidente con un apoyo tan multitudinario. No, multitudinario, y las personas no eran ni siquiera requisadas, por primera vez en la historia de México, requisadas para llegar a la plaza, para estar con su presidente. Entonces, Donald Trump, muy hábilmente dialoga con esos sectores mexicanos que tienen un apoyo. Seguramente los mexicanos de Estados Unidos apoyan a Andrés Manuel, entonces él no golpea a Andrés Manuel, pero al mismo tiempo golpea otros gobiernos de izquierda, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela, porque eso le trae votos, como tú habías comentado anteriormente, también con la Florida y con sectores hispanohablantes en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Para despedirte, entonces, el susto es producto de este discurso, no para generar un mayor nivel de votación cuando se dé el caso con respecto a ese tipo de políticas de estos gobiernos, sino todo lo contrario. Y además te lo pregunto en un referente de América Latina, en los próximos meses veremos lo que suceda con respecto a ese progresismo. No, y tenemos las encuestas que nos dan la victoria
del progresismo en las 3 elecciones que van a ocurrir este año, en Argentina, en Uruguay y en Bolivia. O sea, en Bolivia es una situación un poquito más apretada por su esquema electoral. En Argentina prácticamente está resuelta la elección. En Uruguay también hay un esquema más tranquilo, pero lo que vemos es este es el gobierno que se va a enfrentar, esa izquierda, ese progresismo. Entonces, ¿cuál es el nivel de violencia, no solo retórico, pero también en acciones claras de desestabilización en nuestra región que ellos están dispuestos a hacer, como lo han hecho toda la vida? Muchísimas gracias, Amaury, y con eso te despido. Gracias. Un placer. Bienvenido siempre, muchas gracias. Gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Venezuela. Primeros resultados del diálogo nacional, diplomacia de paz, países que deciden no plegarse a un plan de intervención. Todo esto, miren ustedes, pasa hoy en Venezuela, día noticioso que analizamos. Estamos en Es Noticia, ya venimos. En Noticia Venezuela, los diputados del Gran Polo Patriótico se reincorporaron al debate de la Asamblea Nacional en desacato en el contexto de los acuerdos parciales alcanzados recientemente en el marco del Diálogo Nacional de Paz. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro se alista junto con su equipo de trabajo para un encuentro que sostendrá con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú. Aquí los detalles. El regreso de los diputados al hemiciclo de sesiones ocurre días después de los acuerdos parciales suscritos en la Mesa de Diálogo Nacional entre el gobierno y un sector moderado de la oposición. Los legisladores vuelven a la actividad luego de haberse retirado en 2016, cuando la Asamblea Nacional fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia. La decisión fue tomada debido a que la mayoría opositora omitió la orden del Poder Judicial de no incorporar a candidatos que habían resultado electos de manera fraudulenta. De acuerdo con el legislador Francisco Torrealba, uno de los ejes claves será emplear el diálogo como mecanismo para reinstitucionalizar la Asamblea Nacional. Estamos haciendo un llamado también a nombre del Gran Polo Patriótico para que esta derecha opositora que ha prácticamente destruido durante estos 4 años el Poder Legislativo Nacional aproveche la mano tendida que le da a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moros. Y aprovechando esa mano tendida, estos diálogos fraternos como los que hemos tenido el día de hoy, donde hemos escuchado incluso algunas cosas un poco subidas de tono. Algunos intervinieron de forma estridente, pero nadie aquí cayó en provocaciones, todo el mundo supo esperar la oportunidad para intervenir y nosotros creemos que esto es posible que se haga en Venezuela. En paralelo, el gobierno de Uruguay anunció su retiro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un día después de activarse este acuerdo en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas. El TIAR se conformó el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro durante la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente. Desde 2012, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela no forman parte del pacto. Según el canciller uruguayo Nino Boa, el TIAR sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional. Lamentablemente, la región ha sido testigo en el pasado de intervenciones armadas en países como Panamá, Haití, Grenada, República Dominicana, como se quiso hacer en Cuba, y Uruguay jamás se prestará para justificar acciones de esta naturaleza. Uruguay tomó la decisión de votar en contra de esta resolución, no a favor del gobierno de Venezuela, sino a favor del derecho internacional y de la paz, y de la institucionalidad de las organizaciones regionales. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantiene su ritmo de trabajo en Rusia y se alista junto a su equipo para el encuentro con su par Vladimir Putin, pautado para este miércoles. El encuentro será una oportunidad para fortalecer la alianza estratégica entre Moscú y Caracas. Mañana estén muy pendientes porque estamos trabajando todas las materias para garantizarle al país el mayor nivel de cooperación para el desarrollo con nuestra hermana Rusia. Aquí estoy con el equipo, trabajando. No perdamos tiempo.
Ambos países sostienen desde hace 18 años estrechos vínculos de cooperación, firmados en más de 260 acuerdos y tratados en áreas económicas, sociales, petrolíferas, culturales y militares. Hechos que analizamos de inmediato, comenzamos desde el local, vamos a revisar lo internacional después con Carlos Soto, coordinador de Relaciones Internacionales para América Latina y el Caribe de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, analista internacional. Carlos, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Gracias. Hoy, a nivel interno, la atención estaba centrada en el regreso de los diputados del bloque del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional. Hay una gran expectativa por lo que allí pueda suceder. Es importante primero recordar para que me plantees tu reflexión que es una Asamblea Nacional en desacato y si eso es lo primero que tendrán que resolver. Sí, por supuesto. Creo que lo que vimos en el día de hoy es el resultado de los acontecimientos políticos de días pasados. Entre ellos el más importante, obviamente, el acuerdo de la Mesa Nacional de Diálogo que reúne a un grupo de sectores opositores importantes en el país con los sectores del gobierno nacional, que se proponen como medida de interés nacional en función del pueblo venezolano poder llegar a algunos acuerdos políticos que permitan, derrotar algunas ideas que buscan cortar la estabilidad política, social y sobre todo violentar la paz en nuestro país. Lo que vimos en el día de hoy en la Asamblea Nacional es muestra de ese resultado. Nosotros tenemos que valorar positivamente que sectores de la derecha venezolana, sectores que para nada son revolucionarios ni apoyan al gobierno revolucionario, pero que sí creen en el país, que sí creen en Venezuela y que sí creen en una forma distinta de poder resolver los problemas entre los venezolanos, han llegado a un acuerdo primero con instancias del gobierno nacional para que entre nosotros, los propios venezolanos, seamos capaces de dirimir nuestras diferencias. Hay allí algo que también resulta importante como mensaje a nivel local y a nivel internacional, te lo pregunto, y es que sí es posible. Si es posible llegar a acuerdos. Por supuesto, claro que es posible. En el marco del diálogo, que todo lo puede, el debate, la discusión, en el marco de un país que a través de su constitución plantea garantías democráticas, que cuenta con instituciones sólidas, democráticas. Lamentablemente la Asamblea Nacional en este último periodo se apartó de ese canal constitucional, pero eso no quiere decir que existan otras instancias institucionales que propician una estructura institucional bastante fuerte que permite que nosotros los venezolanos seamos capaces de acabar con nuestras diferencias y pensar en el desarrollo de nuestro país. Por supuesto que el diálogo es posible, por supuesto que los acuerdos de paz no solamente son posibles, sino que son necesarios en un escenario en donde Venezuela es profundamente y sistemáticamente atacado por países que se han agrupado, lo hemos visto en el Grupo de Lima, lo hemos visto en algunas instancias de la Organización de Estados Americanos, organización que fue creada en su momento y promovida por el gobierno de los Estados Unidos para llevar acciones injerencistas contra América Latina. Sí. Hoy hemos visto eso. Sí, y allí permíteme preguntarte, porque ya viene entonces a nivel internacional esta percepción que hay. En la medida que se logran acuerdos, en este momento son parciales, pero sin duda son clave en el asunto político nacional, como por ejemplo que lleguen los diputados del chavismo a la Asamblea Nacional, que regresen, que se reincorporen, si entonces lo que veremos es discursos y retórica y más agresión y más bloqueo por parte de Estados Unidos, que al fin de cuentas se erige como el principal opositor de la oposición en Venezuela. Es correcto. Hemos visto en los últimos meses cómo el vocero de la oposición contra la legitimidad y la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro, ha sido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hemos visto cómo la propia élite supremacista que hoy gobierna desde Estados Unidos, en acompañamiento con algunos países con gobiernos de derecha en América Latina, han tomado la batuta contra el presidente Nicolás Maduro. Nosotros creemos que, y es evidente, que es violatorio del derecho internacional, que es violatorio de la Carta de las Naciones Unidas, que plantea los principios de cooperación, de hermandad, de integración entre los pueblos, de no intervención. De no intervención desde ningún aspecto, porque se habla mucho de la intervención militar, pero vemos como, por ejemplo, el TIAR, que plantea varios elementos contra Venezuela, estos países que irresponsablemente han aprobado una acción de este tipo, de esta naturaleza, violatoria de los derechos humanos y del derecho internacional contra nuestro país, plantea las restricciones económicas. Pero ¿de qué restricciones económicas estamos hablando cuando ya
el gobierno de los Estados Unidos y a algunos otros países de Europa de manera unilateral han aplicado sanciones económicas unilaterales, medidas coercitivas contra Venezuela. Se habla, por ejemplo, de medidas diplomáticas en el corte de las relaciones entre países, pero ya existen gobiernos hostiles contra nuestro país que han decidido cortar las relaciones diplomáticas. Ahora, ¿qué es lo que está quedando? Bueno, está quedando lo que venimos denunciando, que es la intervención militar armada. Claro, y por eso aquí desesperadamente aprueban este tipo de medidas en el marco de un escenario electoral en los Estados Unidos, que tú lo tocabas en el punto anterior con el otro invitado, pero que demuestran el desespero por ganar unas elecciones en Estados Unidos, pero también con ir usando las únicas armas o herramientas que le están quedando para poder derrocar a un gobierno legítimo, que es la intervención militar. Y arrastrar no solamente hablamos de una nación, sino a todo un continente a una guerra sobre la que no se sabe cómo podría terminar. El caso más claro es Colombia, que tiene una guerra interna de la que no logra salir, así se hayan hecho intentos, pero vemos cómo va fracasando el proceso de implementación de acuerdos de paz. Lo que significa en ese sentido la decisión que ha tomado Uruguay. Sí, Uruguay creo que está pegada al principio en cuanto a los respetos al derecho internacional público. Es como el principio de la sensatez. Es el principio de la lógica, de la sensatez. Inclusive el canciller Nil Noboa lo decía, esto no es un apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro, ni tiene que ver con un tema si es Venezuela o es otro país. Es un tema que es responsabilidad de los estados garantizar la paz en una región que promulgó en la cumbre, segunda cumbre de la CELAC en La Habana, bueno, América Latina, territorio libre de armas, de guerra y un territorio de paz. Entonces, la posición del gobierno de Uruguay en este sentido es una posición responsable que va orientada a garantizar la paz en el continente y que, por supuesto, no procura un nuevo conflicto armado que sería catastrófico. Si ya el conflicto armado en Colombia ha dejado miles de desplazados, millones de muertos, heridas económicas, sociales, bueno, no quisiéramos nosotros imaginar lo que representaría un conflicto armado entre Venezuela con un país armado. Y de hecho, como Carlos, Colombia. fíjate cómo se ha transfronterizado el conflicto armado interno. El caso más recordado de solamente unos días, la fotografía del diputado Guaidó, ayudado por paramilitares, estos llamados narcoparamilitares, los rastrojos, que han dejado una estela de sangre del lado colombiano, apoyado para pasar de Venezuela a Colombia. Por supuesto, fíjate Pero que esto, ¿por qué no tiene este nivel de repercusión internacional si no es un asunto tan grave? Bueno, fíjate que los medios de comunicación, particularmente en Colombia, estos hechos están estrictamente relacionados con Colombia. Mira, precisamente ahí están las fotografías que las recordamos, dan cuenta exactamente de esto. Eso es jefes correcto. Narcoparamilitares de los rastrojos que son buscados además en Colombia. Sí, han tratado de minimizar este hecho bochornoso para la política venezolana, para la sociedad venezolana, y también lo tiene que ser para la comunidad colombiana en Venezuela y en Colombia, porque sin lugar a duda esto que estamos viendo acá, bueno, es el representante de la derecha venezolana. Es decir, mientras el presidente Nicolás Maduro hoy está reunido con el presidente Vladimir Putin en Moscú, trabajando sobre los elementos de desarrollo económico para Venezuela, bueno, vemos cómo el presidente de la derecha internacional se reúne con una banda paramilitar, bueno, para garantizarle en un supuesto gobierno que esperemos no exista, en la entrega del territorio, de la soberanía venezolana a bandas paramilitares. Esto también está asociado, es importante decirlo, con un elemento de soberanía e integridad territorial y que por supuesto busca en esas políticas que hoy el gran capital financiero está desarrollando, que es la destrucción de los estados-naciones. Es decir, ceder territorio, ceder soberanía, además a grupos armados paramilitares, tiene que ver también con la destrucción del estado-nación en Venezuela, y esto es profundamente grave. Y con la entrega a las multinacionales. Es una fórmula aplicada en Colombia que en ciertos sectores geográficos del país ha dado resultado. Pero eso no es lo único. Vamos a revisar este video y vamos a ver por qué. Is in 2014, in 2015, and 2016, we start asking for food and medicine around the world. And we go around the world asking for food and medicine. So we enter the food and medicine, remember that in box, and grupos irregulares, paramilitares, they kidnapping us, they kidnapping doctors, they take doctors who receive the box of medicines, and we leave all this. Right now, Rescue Venezuela, our foundation, we are the capacity to have humanitarian camps in each state of our country. And the people who help us to do this is people.
Y la gente que ayudó a hacer esto en el marco de una supuesta ayuda humanitaria, dice Lilian Tintori, la esposa de un referente de la derecha venezolana, prófugo además de la justicia, escondido en una embajada, ayudados por grupos irregulares y por grupos paramilitares. ¿A quién le queda duda si lo dice en un estrado internacional en Estados Unidos? Sí, fíjate, ya es innegable, es bochornoso, es lo que uno no puede esperar del ejercicio de la política, reconocer públicamente que estás trabajando con grupos al margen de la ley. Creo que el Estado venezolano, en su momento, las instituciones tienen que tomar acciones contundentes contra este tipo de personas que, lo decía anteriormente, violan la soberanía nacional, llevan acuerdos adelante para entregar el territorio y nuestros recursos, pero que hoy además se sujetan de grupos armados, paramilitares, con órdenes de captura por Interpol, para tratar de llevar una supuesta ayuda humanitaria, como lo dice Lilian Tintori, pero también para garantizar el control de territorio. La política venezolana en manos de este grupo de sectores de la derecha, sectores muy radicales que en su gran mayoría están fuera del país, que en su gran mayoría no sienten las necesidades del pueblo venezolano porque están robando los bienes y recursos de los venezolanos en Estados Unidos, en Colombia, en algunos otros países de Europa. Y porque ellos y sus familias están por fuera. Exactamente, Pero entonces si quedaba, piden este tipo de medidas. Carlos, con esto te despido, si quedaba algo así de legitimidad, y digo así, de legitimidad de estos referentes que una vez tuvieron de hecho un voto duro dentro de Venezuela, ¿qué queda ahora? No, hoy queda la desfachatez de ellos como dirigentes políticos. Creemos que el pueblo venezolano es un pueblo consciente y nosotros hemos visto cómo ya desde un tiempo bastante importante, luego que ellos ganaron la Asamblea Nacional, el pueblo venezolano se dio cuenta de que, bueno, fue una farsa, de que fue una oferta engañosa, de que lo que ellos promovieron como proyecto político para resolver las necesidades del pueblo venezolano ha sido totalmente echado al olvido, y que este grupo de dirigentes venezolanos se ha puesto al margen de la ley y en conjunto con gobiernos injerencistas y ahora con organizaciones criminales, bueno, tratan de desarrollar acciones para derrocar un gobierno legítimo. Este tipo de liderazgo no tienen pueblo, no tienen proyecto político y lo único que tienen es la necesidad de intervención en Venezuela para garantizar sus objetivos de control político y económico sobre nuestro país. Ellos pasarán a la historia. Mientras tanto, en Venezuela avanza, como ya hemos visto, por ahí comenzábamos, por ahí te despido, Carlos, con el Diálogo Nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y buenas noches. Gracias. Gracias, igual. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Argentina. Mientras que desde Naciones Unidas el presidente Mauricio Macri hablaba de un país que está en su mente, dentro de su nación de Argentina, la Argentina real, una masiva movilización le exigía alimentos para los comedores comunitarios. Tenemos esa radiografía, tenemos el análisis. Estamos en Es Noticia. En Noticia Argentina, nueva jornada de protestas en las calles de Buenos Aires, la capital. Organizaciones sociales exigen al gobierno del presidente Macri romper con el Fondo Monetario Internacional, negociaciones salariales, aumento para los comedores comunitarios. Una larga agenda producto de 4 años de un modelo que ha planteado el presidente, y así finaliza con crisis económica. Aquí están los detalles. Este martes, organizaciones sociales, sindicales y partidos de izquierda protagonizaron protestas en varias partes de la capital, con cortes de rutas y concentraciones. Las principales exigencias son mayor asistencia social, como la apertura de nuevos comedores y más alimentos. En estos espacios de atención no se dan abasto. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el 33% de los niños se alimentan en los comedores populares. A esto se suma otra cifra que crece. El 25,7% de los argentinos viven por debajo de la pobreza. En las protestas también se demandó la reapertura de paritarias en un proceso de negociación estancado entre sindicatos, empresarios y el gobierno.
La protesta finalizó con un masivo acto en la Plaza de Mayo, lugar emblemático de movilizaciones. El Ejecutivo calificó las protestas de antidemocráticas. Y en Naciones Unidas, como ya adelantábamos antes de la pausa, nada de este panorama, dijo el presidente Macri. Vamos con el análisis, para ello nos acompaña Estela Caloni, periodista, escritora, investigadora, analista política internacional, con nosotros desde Buenos Aires. Estela, qué placer, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y un saludo al pueblo venezolano. Muchas gracias, Estela. La movilización de hoy tenía nuevos ingredientes. De hecho, hay algo que llama mucho la atención. Ahora hay organizaciones de desocupados. Así es la situación. Esto ejemplifica la situación de crisis económica y social que vive el país. Estas organizaciones que están pidiendo más alimentos para comedores comunitarios porque los que están no se dan abasto. Por supuesto, mira, esto ya estas manifestaciones se vinieron dando todos estos días, estas semanas pasadas. Incluso hubo acampes frente al Ministerio de Desarrollo Social tratando de que se entendiera, de que se diera una respuesta. No se dio la respuesta a pesar de todas estas situaciones y todo se agrava cada día, porque cada día que pasa hay un descenso de una mayor cantidad de gente a la pobreza debido a que la inflación sigue en alza día por día, pero también porque Macri, después de haber dado ese paso prácticamente de terrorismo financiero, que fue un día después de las elecciones primarias del 11 de agosto, el día 12 de agosto, aquella mega devaluación del dólar, que ustedes recordarán bien, trajo como una consecuencia una cifra cada vez mayor de pobreza, porque además no se cumplió con ninguna de las medidas que tomó él, decía, para lograr paliar un poco la tragedia social que significó agravar ya la crisis, que ya era una crisis muy fuerte. Las cifras de pobreza incluso están muy superiores ahora. Estamos acercándonos a una cifra que se esperaba para fin de este año, dada la situación económica, política y social. Ya estamos muy cercanos a al 40% de pobreza y de indigencia. Hay más de 5 millones de pobres nuevos, de indigentes, de gente absolutamente bajo la línea de la pobreza, con lo cual la situación del país cada día que pasa empeora. Por eso la gente está muy desesperada. Se hace infinitamente largo el tema de las elecciones para la gente. La desesperación es que vemos que cada día empeora. Fíjate que Macri había propuesto medidas, ¿se acuerdan ustedes? Diciendo que que iba a congelar la nafta, que se iba a entregar un subsidio de 5.000, un bono de 5.000 pesos a los trabajadores. Todo naufragó. No existe más nada de lo que se prometió. Es como ni nada de lo que se me prometió en su programa de gobierno. No ha cumplido con absolutamente ninguna de las promesas gubernamentales. Y sobre llovido mojado, como dicen, hoy cuando estaban negociando el tema del bono de 5.000 pesos, ahora se enteran los trabajadores que en realidad le darían un bono, pero que ese bono significaría un adelanto de las posibles nuevas negociaciones salariales y en cuotas. Imagínate que cada día que pasa siguen aumentando los alimentos, siguen aumentando los medicamentos, siguen aumentando las tarifas de luz eléctricas. Si te cuento, por ejemplo, yo pagaba, 900, me vino una tarifa de 5.400 pesos. Insólito todo lo que está sucediendo. La situación en Argentina, para que la entendamos bien, la crisis que hoy existe en esta Argentina, que está prácticamente al borde de la cesación de pagos, porque esa es la realidad, y de hecho ya hay una cesación de pago encubierta con todos los sucesos de los últimos tiempos. Lo más grave que tiene es que estamos terminando con una Argentina que el resultado que tiene los resultados que hubiera tenido si hubiera estado
bombardeándola varios días seguidos, como sucede en algunos países que estamos viendo nosotros. O si estuviera algo bloqueada, que saliera de una Estela. guerra. Exactamente, como si estuviese en el marco de una guerra económica, de un bloqueo económico, financiero y comercial como el que vive Venezuela. Pero además de esto, déjame preguntarte algo. Falsa. Sí. Esa y ese es un asunto que hay que dejar claro, pero también quiero preguntarte tu visión acerca del discurso del presidente Macri en Naciones Unidas. Vamos a escuchar brevemente solo una parte de este discurso, donde él habla de un tema que es una herida abierta permanente para el pueblo argentino, como es Malvinas, pero vamos a ver lo que dice y esto realmente qué es lo que significa. Lo vemos y regreso contigo, Estela. Señor presidente, la Argentina reafirma los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. Y mantiene su predisposición y el llamado al Reino Unido a reanudar negociaciones bilaterales que nos permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa. Estela, discurso electorero, discurso electoral. Recordemos que el presidente Macri negoció con Reino Unido algo muy distinto sobre Malvinas durante estos años de gobierno. Bueno, hoy en día, una joven abogada, Valeria Carrera, interpuso un juicio, abrió una causa denunciando por traición a la patria al presidente Mauricio Macri por los acuerdos que ha tomado sobre Malvinas y el Atlántico Sur, la entrega a empresas petroleras extranjeras y a otras empresas del territorio de Malvinas, la no defensa de la soberanía de las Malvinas, en la realidad, porque estos negociados que él está haciendo y que no publican algunos de los grandes medios de aquí, como Clarín, como todos, que nunca publican ninguno de estos negociados, pero que saltan a la luz del día. Este día de hoy es un día de que estábamos hablando esta tarde nosotros en un lugar, la presentación de este juicio es el segundo juicio por traición a la patria, el otro por los negociados que hay en la Patagonia, por la entrega de territorios para establecer bases militares de Estados Unidos, por los cielos abiertos. Es decir, hay una entrega de soberanía en las últimas horas, en los últimos días, como si estuviera apuradísimo haciendo acuerdos que no pasan por el Congreso. Ninguno de esos acuerdos que él hizo en el sur, ni sobre las Islas Malvinas, ni sobre la exploración que van a hacer empresas extranjeras, ni sobre los trabajos de investigación que van a hacer científicos, se supone, de Gran Bretaña, Estados Unidos, otros países, en la Antártida y en todo el Atlántico Sur. Esa es entrega de soberanía. El tema gravísimo que está detrás ahora, y es el que a veces no se maneja tanto a nivel electoral, pero que está saltando en estas horas por la denuncia. También los excombatientes de Malvinas han denunciado la situación de la pérdida de soberanía, del abandono de la lucha por la soberanía en Malvinas. Y hay otra cosa gravísima, esto que te estaba diciendo, en el mismo día de hoy, que se enteren los trabajadores es una burla, que le prometas un bono y que después resulta que es un descuento de algo que a lo mejor te van a pagar o no sabes, y en cuota. Y de que ayer realiza un nuevo ajuste quitándole a miles de discapacitados los subsidios que recibían, cuando ya se lo habían quitado a más de 70.000. Entonces, yo lo que quiero definirte la situación de que Macri, esto se está acabando porque lógicamente uno está viendo que cada día que pasa la gente cada vez más apoya al opositor Frente para Todos, ¿viste? Cada día está sucediendo esto, pero ¿por qué lo estamos viendo? Porque no hay ninguna esperanza, no se puede salir del pantano donde nos ha dejado. Pero esto no es que fue un error económico de Macri lo que hizo. Macri cumplió con lo que Washington le ordenó. Macri aquí en la Argentina debilitó el Estado Nacional,
Y eso aclara aún más, Estela. Sí. Y con esto te despido, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero te decía que esto aclara aún mucho más el panorama electoral de cara a la primera vuelta el 27 de octubre. Y también deja claro, exactamente, pero también deja claro que Macri termina en diciembre y aún quedan unos meses para ello. Hay que esperar en todo caso la decisión definitiva del pueblo en las urnas. Estela, un placer como siempre, con eso te despido, gracias. Bueno, un abrazo para ustedes. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Ponemos así punto final a esta emisión de Es Noticia de Telesur. Nos quedamos en redes sociales, @esnoticiatelesur, @esnoticiatelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se dio más allá de la frontera de América Latina. Con eso los dejamos. Hasta mañana.